¿Y quiénes somos? Nuevamente saluda al que tiene al lado y dile bienvenido a casa. Qué bueno es tenerte aquí. Qué bueno es que te hayas dado cita como un verdadero patriota a celebrar aquí en tu casa. La verdad estamos contentos con Dios por la fidelidad que ha tenido también con nuestra patria. ¿Cuántos panameños somos aquí? ¿Nacidos o no nacidos aquí? ¿Cuántos panameños hay? Porque es la tierra que nos ha abierto sus puertas. Esta es la patria, exactamente, esa es la patria. Mis amados, quiero que veamos algo que da contexto a lo que vamos a hablar en el día de hoy. La patria es el lugar en donde nací, mi familia y mi amigo. Patria, la tierra que me ve crecer. La patria es los animales, son las plantas, somos todos. La patria para mí son las costumbres y tradiciones. Patria para mí es el valor de la bandera panameña. Yo también estuve buscando algunas definiciones en el diccionario sobre lo que significa patria. Y aunque algunas de esas definiciones eran bastante precisas, la verdad que no lograban informar, no lograban transmitir ese sentimiento que hay detrás de la palabra patria. Inclusive el cantautor panameño Rubén Blades, en una de sus canciones, de una forma sencilla, cotidiana, expresó lo que era patria y nos decía que son tantas cosas bellas. Y llegó el tiempo de celebrar nuestras fiestas patrias. Y cuando llega este momento, no solamente es un momento para recordar la historia de nuestro país, que eso está bien, sino para renovar como cristianos nuestro compromiso con esta tierra, con esta patria que nos vio nacer. Porque somos creyentes en el Señor, vivimos bajo los preceptos del Señor, lo que dice la Biblia, y estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. La luz no tiene que competir con la oscuridad, simplemente se impone. Donde llega la luz, se disipa la tiniebla. Así que, como hijos de Dios, estamos llamados a ejercer patriotismo de la manera que lo hacen los hijos del Señor. Nosotros tenemos responsabilidad de guiar, de alumbrar a este país en medio de la situación que podamos estar viviendo en cuanto a corrupción, a malos manejos, pero nosotros somos baluarte de la moral, baluarte de los principios que deben regir este país. Y se los digo desde ahora, si más de 4 cosas no han pasado en Panamá, es porque hay un remanente fiel de cristianos que doblan rodillas y dicen: yo amo mi patria. Porque eso es lo que es ser patriota. Yo pensaba, porque Dios siempre, a lo largo de las páginas de la Biblia, nos invita a exaltar, a honrar esa tierra, ese pueblo, porque lo que nos une a nosotros no es solamente que tenemos una tierra en común, nos une un mismo pasado, una historia, nos une una cultura. ¿Cuántos saben Saloma? Una Saloma para el Señor. Eso nos une hasta la dominicana Salomó y la venezolana también Salomó. Pero yo creo que la cubana todavía no sabe lo que es una Saloma. ¿Cómo es la Saloma? ¡Oh! Tienen que enseñármele. Ahí vamos practicando. Así que hay costumbres, hay cultura que nos hace ser comunes. Y como somos comunes, entonces nos damos cuenta que todos juntos somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esta nación que abrió sus brazos para los que han nacido aquí y para los que no han nacido aquí. Y tenemos expectativas de felicidad, expectativas de progreso, expectativas de cosas buenas para esta tierra. Nosotros realmente tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar, nuestro rol como cristianos patriotas.
porque tenemos el deber y nosotros entendemos, amamos la cultura de nuestro país. ¿A cuánto no le gusta el bollo preñado, la carimañola, la hojalda, el chicharrón? Y si sigo hablando me voy a ir a desayunar. El sao caribeño, el arroz con coco. O sea, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos cosas que amamos y que nos hacen diferentes a los vecinos. Usted solamente tiene que pasar la frontera y comienza a comer que gallo pinto y comer unas cosas raras ahí y eso no es lo mío, dice uno, eso no es lo mío. Mira, ya lo mío, hasta la arepa ya es mía, dice uno por ahí. Porque son cosas que Dios ha ido anexando a nuestra cultura, a nuestro acervo cultural y que se hacen parte de nuestra vida y resumen lo que es nuestra nacionalidad. Y por ende transmiten a la gente ese amor que nosotros tenemos por este terruño, por esta tierra que nos ama y que nosotros debemos amarla. La Biblia también muestra en las páginas, hablando del pueblo hebreo, que ellos recordaban su pasado. Por eso es que ellos hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos están recordando sus orígenes como pueblo. Y ellos evocan a esos patriarcas como una manera de honrar y de no olvidar de dónde salieron y quién fue el que les prometió estar con ellos para siempre. Y Dios sigue teniendo un trato con el pueblo hebreo. La historia de Dios con el pueblo hebreo no ha acabado. De hecho, yo sé que el reloj de Dios está dictaminado por el trato que Él tiene con la nación de Israel. Por ese es tema de otra conversación. Realmente lo que estamos hablando es que bíblicamente Dios nos habla y nos exhorta a sentir ese amor, esa pasión por nuestra tierra. Y usted puede ver que inclusive cuando el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, si usted lee esos salmos del exilio, en el 134, cuando ellos casi que lloraban, sí, mira, yo casi que puedo ver las lágrimas de los hebreos ahí en las páginas de la Biblia, porque ellos añoraban la tierra de donde habían nacido, la tierra de donde habían salido, que en su momento no supieron apreciar lo que tenían. Posiblemente nosotros estamos también cayendo en eso. Porque ellos vivían en una situación dándole la espalda a Dios, en corrupción moral, y Dios deja de hacer lo que estás haciendo, pueblo mío, vuélvete a mí. Ellos no escuchaban la voz de Dios y llegaba el momento en que Dios utilizaba a otros pueblos para darle una lección a ellos. Y era un ciclo, era algo cíclico. Después, Señor, ellos se arrepentían, se volvían al Señor, el Señor los perdonaba, ellos volvían a un buen estatus y un tiempito después caían en lo mismo. Y eso es tedioso. Imagínense si es tedioso para nosotros, cómo se debió sentir Dios cuando esta gente no apreciaba lo que tenía. Por eso es que Dios mismo permitió que la nación de Israel padeciera para poder entender qué era en qué consistía esa cobertura que Dios les estaba dando. Y cuando no la tuvieron, se sintieron muy tristes. Cuando no la tuvieron, se sintieron o apreciaron lo que habían perdido. Y por eso es que hablaban de estas situaciones. Pero el pueblo que es patriota, el pueblo de Dios que es patriota, ¿cuántos son parte del pueblo de Dios? Si usted es patriota, usted tiene un deber con su país. Nosotros hacemos patria no solamente cuando cantamos el himno. Nosotros hacemos patria cuando le enseñamos a este pueblo a vivir bajo principios bíblicos que traen la bendición a nuestro país. Es nuestro deber como cristianos patriotas orar por nuestra patria. Y esto es precisamente el título del mensaje que tenemos para hoy, la oración por la patria. Yo quiero invitarlo a que vayamos al libro del profeta Nehemías. Bueno, él no era profeta, era un hombre de Dios. Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Vamos a estar leyendo desde el mismo capítulo 1, ahí donde comienza. Nehemías, un gran hombre de Dios, era copero del rey Artajerjes, dándole contexto para que usted mientras lo busca, ¿no? Vamos a iniciar la lectura. Cuando usted me dé un poderoso gloria a Dios, yo inicio a leer. Leeré a partir del versículo 5 y dice así la poderosa e inerrante palabra de Dios. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Qué interesante. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy muchas gracias. Te doy gracias por Panamá. Te doy gracias por nuestra tierra, por la tierra que nos vio nacer y la tierra que nos ha acogido, Señor. Señor, haznos entender a través de tu palabra que como cristianos tenemos la obligación, el deber de interceder por nuestro país. Que somos verdaderos patriotas cuando intercedemos por nuestra patria. Padre, prepara el corazón de cada cristiano patriota que está en este lugar o que nos ve, para que reciba esta palabra y que germine a 100 por 1 en su corazón. Yo como tu expositor, Señor, no me considero digno, Señor, si tu Espíritu Santo no me auxilia para entregar este mensaje con la misma fidelidad que tú me lo diste a mí. Ayúdame, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, y todos los patriotas, creyentes y cristianos decimos amén. Sí, puedes darle un aplauso a Dios si lo siente, claro que sí. Esta es una historia narrada en el libro de Nehemías. Permítame darle el contexto. Este hombre Nehemías era un procedente, él vivía a su pueblo, él ya había sido llevado al exilio y él era copero del rey, o sea, servía en la corte real, pero él estaba como cualquiera de nosotros, quienes han vivido o han estado fuera de su país, ¿verdad? Que muchos de los que estamos aquí. Y uno siempre está llamando y ¿cómo está la tierrita? ¿Cómo anda la cosa por allá? Cuéntame. Y él se informaba, claro, en esos tiempos no había WhatsApp ni redes sociales. A él vino su hermano Hanani a visitarlo y vino con otros varones y comenzaron a conversar. Pero las noticias que le traían de su tierra no eran buenas. De hecho, eran negativas. Le dice, oye, esto se está acabando, la malla se está acabando aquí, esto no va para ningún lado. Si tú supieras, ni muros tenemos. Y a lo mejor nosotros no entendemos eso de que ni muro. Pues el muro no solamente significaba protección, sino que también le daba como dignidad, por decirlo de alguna manera, a cada ciudad. Así que una ciudad sin muro es como una mujer viuda y sin marido y que todo el mundo la ultraja. Así se sentían ellos. Ese era el grado de sentimiento. Y cuando Nehemías escucha esto, Nehemías enseguida se lanza en un llanto. Él entra en una profunda tristeza porque le trajeron malas noticias de su patria. Y nadie quiere escuchar malas noticias de su patria. Aquí vemos una multiculturalidad en esta iglesia. Y aunque sabemos que muchos se sienten panameños, pero también aman a su patria donde Dios los puso, donde nacieron. Y yo sé que ustedes hablan con sus familiares o amigos y la verdad es que le dicen cosas que usted dice: me siento como Nehemías, quisiera ir allá a quitar a aquel dictador, quisiera yo ir allá a llevar mejores recursos a mi tierra, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. Pero en el caso de Nehemías, él estaba puesto en una posición privilegiada dentro de la corte, o sea, él estaba en la rosca, diría la pastora. Él estaba en la papa, él estaba ahí, así que él dice, mira, no solamente voy a entristecerme,
Mire, él se entristeció hasta lo sumo, pero él tomó una acción. Y su acción es decir, yo puedo significar el cambio para mi patria. Y hoy Dios también te dice a ti, tú eres cristiano, tú eres el factor de cambio para tu patria. Tú puedes enseñarle al pecador lo que es realmente ser un patriota. Porque el verdadero patriota no vive de la patria, sino le da a la patria. Lastimosamente algunos se lanzan a políticos para poder usufructuar, para poder vivir, para poder, beneficiarse de lo que la patria le pueda dar, en vez de ser ellos los que le den a la patria algo. Eso es lastimoso, eso es profundamente triste, porque eso no es ser patriota. Y yo les digo una cosa, usted puede saberse el himno nacional, la poesía de la bandera, y todo eso está bien. Usted va a los desfiles y se ve todo el desfile, hasta las bandas independientes. Pero eso es parte de una manifestación de patriotismo. El verdadero patriotismo lo vivimos los otros días del año, cuando vamos a nuestro trabajo a hacer las cosas con la excelencia que lo hace un hijo de Dios, porque el hijo de Dios trabaja como si fuera para Dios. El hijo de Dios, si es un empleado público, no se lleva las cosas para su casa, no se beneficia y no cobra coima. O sea, uno hace patria en esas pequeñas cosas. Ahí es donde demostramos que somos diferentes a otra gente que vive en este mundo, pero que no son igual, porque no tienen los principios del reino que nosotros sí tenemos. Y nuestro trabajo es ser de influencia transformadora en medio de este entorno. Y eso sí, realmente, eso sí, es ser un buen patriota. ¿Cuántos patriotas hay aquí hoy? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Hemos visto que Él hizo lo que saben hacer los creyentes. Él hizo lo que es la responsabilidad. Ante la ruina de su patria, Él dice, yo voy a orar. Porque Dios tiene que darnos una salida. Hermano, cuando tratamos de hacer las cosas con nuestra fuerza, las cosas a veces no van a salir. Porque diga el débil, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que nosotros, como hijos de Dios que amamos Panamá, al igual que Nehemías amaba a su pueblo, tenemos que orar por nuestro país. Y hemos visto la oración. Excelente, eso que leímos era la oración que hizo Nehemías después que recibió esa noticia, después que fue impactado. Dice que lloró, hizo luto por varios días, ayunó. O sea, el hombre se metió de verdad a buscar el rostro de Dios. Así que después de esto hizo esta poderosa oración que trajo resultados fabulosos para el pueblo de Israel. Y yo quisiera que a la luz de esa oración nosotros viéramos algunos aspectos, algunas características que debe tener la oración que cada uno de nosotros a diario debe hacer por nuestro país. Y lo primero que quiero decirte, que la oración de Nehemías era una oración continua. Era continua. Voy a leer el verso 6 de Nehemías 1, la primera parte. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cuándo la hace? De día y de noche. Y la hace por los hijos de Israel, tu siervo. Si te dice que la hace de día y de noche, en otras palabras, 24/7. En otras palabras, Él no es cuando se acuerda. Él se la pasó orando constantemente por su nación. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestra nación. En este momento histórico están pasando cosas supremamente relevantes para la historia de Panamá, y que nosotros que somos panameños, que somos afectados o beneficiados por las acciones de nuestros gobernantes, tenemos que aprender primero a orar, pero también a manifestar y enseñar qué dice la palabra de Dios. Tenemos, que los cristianos no nos metemos en eso. Hermano, es nuestro deber. Nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza. Nosotros no nos tenemos que dejar influenciar por el mundo. Nosotros debemos influenciar al mundo. Y si se dan cosas difíciles en nuestro entorno, si se dan cosas que pueden traer destrucción a nuestro país, es mayor razón para nosotros como cristianos, patriotas, orar por nuestro país. Y esa oración tiene que ser constante, no lo suelte. No basta una oración esporádica. Esa oración tiene que ser continua.
Otros hombres en la Biblia, yo veo que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba constantemente. ¿Quiénes puedo ver en la Biblia que hacían lo mismo? David hizo constantes peticiones a Dios y lo vemos en los Salmos. Daniel también, él cumplió. Es más, su deber de orar era tan grande que él no le importó exponer su propia vida, porque él sabía lo importante que era la oración para transformar la realidad de su pueblo. La oración tiene el poder de transformar. Usted tiene que entender que es un arma poderosa que Dios le ha dado para influir y transformar nuestro entorno, para bendecir Panamá. ¿Quieres bendecir Panamá? Sé un cristiano patriota que ora. Sé un cristiano que ora. De verdad que la Biblia nos anima. Yo me quedo viendo las páginas de la Biblia y nos anima a pedirle a Dios por nuestras necesidades, es verdad, pero también una oración persistente por nuestro país. A veces uno dirá, ay, que esta gente ora por lo mismo. No, nosotros acostumbramos a orar en la madrugada y siempre una de las oraciones, oremos por Panamá, oremos por nuestros gobernantes, oremos, incluso ahí oremos por los líderes de la iglesia, ahí va a meter a todos ahí, ¿no? Porque es que no podemos dejar de orar por los que están en eminencia. Y yo les voy a decir algo, cuando estos gobernantes salieron electos, Dios no estaba en el baño ni hablando por WhatsApp y eso. Fueron permitidos por Él. Ahora, en la parte humana, física, el que se bañó, se vistió y fue al centro de votación, fuimos cada uno de nosotros. Y dice uno por ahí, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Así que cuando tú estás hablando mal del gobierno, mira, en alguna medida somos responsables. Pero lo que hay que orar también es para que ellos tengan ese temor de Dios. Para que ellos, cada vez que van a tomar una acción negativa que va a dañar al pueblo, ellos sean redarguidos. Y yo, es más, yo oraría, Señor, no los dejes dormir. Inquiétalo, hazle ver los barrotes de la cárcel donde pueden estar si caen en un acto de corrupción. Porque hay que orar, hermano. Eso es lo que sabemos y lo que debemos hacer. Orar sin cesar. No con el hermano César que canta bien. Orar sin cesar. Yami, tú puedes orar con César. Nosotros oraremos sin cesar. Así que es relevante para nosotros entender lo que es ser patriota desde la óptica de un creyente. Es un creyente de oración constante. ¿Es un creyente de qué? Oración constante. No se lo olvide, no es una oración esporádica, es una oración constante, repetitiva. No te suelto, Señor, hasta que yo no vea mejores días para mi país. Hasta que yo no vea a mis hijos bien criados con buenos trabajos. Porque hay una generación que viene detrás de nosotros. Y si Cristo no ha venido, yo quiero mejores días para esta patria. Yo quiero mejores días para mis hijos, para mis nietos, para los hijos de esta casa. Y eso comienza por un remanente fiel que dobla rodillas. Miren, comencé diciéndoles que el pueblo de Hebreo tenía una mala praxis. Ellos caían en adoración en cosas que la propia palabra ya les había advertido que no le agrada a Dios. Pero ellos querían probar y probar y probar y caían en esa circunstancia. Y la verdad, de dura cerviz, porque ya habían sido advertidos, ya habían sido, el Señor les había mandado profetas de todas partes para decirle tengan cuidado. Y al final terminaban haciendo lo que no debían. Y por eso es que cuando yo leo mucho, me encanta Jeremías. La gente dice que Jeremías es el profeta llorón. Y no es que no lloró, él lloró, pero lloró de dolor. Porque como un verdadero creyente en Jehová, patriota, él sentía el dolor de lo que iba a pasar en su país. Dios le reveló lo que iba a ocurrir si continuaban en ese camino. Y él decía, pueblo, le habló al rey, vuélvanse de sus malos caminos. Pero no le hicieron caso. Y lo próximo que vieron es todos caminando en filita hasta Babilonia. Y él lloraba por eso. Y yo te digo una cosa, si usted ama a Panamá, si usted ama realmente a Panamá, nuestra actitud de lloro debe ser la misma de Nehemías, de lloro, de congoja, de oración, de ayuno, porque si no hacemos algo en el campo espiritual, nos vamos a afectar el campo material, porque créame, el mundo espiritual es real, es real, es real. Lo que usted haga, mira, hay guerras que no se ganan con rifles y bombas.
Se ganan de rodillas delante de la presencia de Dios. Y si entendemos que de rodillas podemos hacer un mejor país, entonces realmente sí estamos amando a Panamá. Realmente sí nos convertimos en patriotas. De hecho, la Biblia nos anima a pedir a Dios por nuestras necesidades, pero que no olvidemos nuestro país. Y cuando traemos estas peticiones a Dios por nuestro país, estamos honrando a Dios y estamos honrando nuestra patria. Porque tú le estás diciendo a Dios, a mí me importa lo que le pase a mi país. Porque cuando Jesús resumió la ley, Él dijo dos frases. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al pueblo, a tu hermano, a tu consiervo como a ti. Entonces, si yo entiendo que yo soy creyente, que soy cristiano y amo a Dios, lo que me pase a mí también le va a pasar a mis consiervos. Así que cuando yo deseo lo mejor para Panamá, estoy deseando lo mejor para mi prójimo. Y es una manera de amar al prójimo y de cumplir lo que está escrito en la Biblia. Nosotros hacemos patria cuando amamos al prójimo. Así que se trata de ser patriotas de verdad. Lo que Dios te está diciendo, yo quiero verdaderos patriotas. Yo no quiero patriotas nominales. Se ven hermosos todos vestidos de patria, pero la patria la llevamos por dentro todos los días. Todos los días. No es un asunto de una vez, es un asunto diario. De vivir haciendo cosas que lleven este país a mejores días. En el Evangelio de Lucas, permítame leer Lucas 11, en el versículo 9 y 10 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tú cuando oras tienes la llave, el poder de Dios para abrir puertas que nadie puede abrir. Créelo, tú tienes esa capacidad. Miren, es que es maravilloso conocer las armas que Dios nos ha dado como creyentes. El problema es que a veces como ignoramos la palabra, no utilizamos las armas que tenemos, que ya Dios nos las dio. Y por cierto, cuando yo veo las características de esta oración, estaba revisando nuevamente la oración que ustedes van a seguir revisando también en sus hogares. Veo que no solamente es una oración constante, sino que esa oración también se transforma en una confesión. Tú no puedes venir delante de Dios ocultando tus pecados. Esa oración no pasa del techo. Tú primero te tienes que poner a cuenta con Dios. Y eso lo hizo Nehemías. Mira lo que dice Nehemías 1. Ahora voy a leer el versículo 6, la parte final, hasta el 7. Y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Quiere que le diga lo curioso de esto? Él se está echando la culpa por los pecados de Israel. ¿Dónde vivía Nehemías? Él no estaba en Israel pecando con el pueblo, pero él se sentía, eso es como que un venezolano desde aquí dice: Señor, perdona a aquel que está allá, perdona nuestra tierra. Es como alguien, un haitiano, diga: perdona la brujería ahí en mi país. O sea, alguien que como sabe que es parte de ese pueblo, se siente responsable, aunque él no lo haya cometido, pero se siente responsable de lo que está ocurriendo allá. Miren, el pie no puede decir: yo no robé, robó la mano. Tú eres parte del cuerpo. Y si la mano robó, tú eres parte del cuerpo. Me hago entender. Lo que hacemos como patriotas va a afectar o negativamente. Si usted es un buen profesional, usted está haciendo patria porque va a engrandecer esta nación. Pero si usted está robando, coimeando, malversando, usted no está haciendo patria y me está afectando a mí. Porque yo también me voy a ver afectado cuando yo salga con mi carro y vea las calles llenas de huecos. O como ayer que abrí la pluma y no había agua. No diga amén por eso. No diga amén por eso. No es posible que un país de tanta riqueza se nos vaya el agua. No es posible que un país, bueno, ya no se va tanto la luz, pero eso no son cosas que deben pasar. Porque hay gente que no son buenos patriotas. Pero le voy a ser sincero, hasta los entiendo porque no conocen a Dios.
Pero que nosotros, que los que conocemos a Cristo, no podamos ser buenos patriotas, no podamos confesar. Y entonces es nuestro deber confesar los pecados de mi país. Señor, te pido la paz. ¿Cómo dice la canción? Para Panamá. Te pido perdón por Panamá. Porque tú no te puedes extrapolar de eso. Tú no te puedes quedar. Allá ellos lo que pecaron, allá los políticos que pecaron. No, lo que hagan esos políticos mal te va a afectar, te doy esa noticia. La plata que se robaron ellos es la plata que hace falta para hacer más carreteras, para hacer más acueductos, para hacer mejores cosas en nuestro país. Y Dios está viéndolo. Y Dios también está advirtiendo como le advirtió al pueblo de Israel. Lo que pasa es que hay Nehemías en medio de nosotros, verdaderos patriotas que se levantan y dicen: Señor, te pido la paz para Panamá. No tomes en cuenta los pecados. Hemos pecado, sí. Mi casa y la de mis padres hemos pecado. Él no se sale del baile. Él no se para como aquel que se paró en el templo y dice: Señor, gracias porque me hiciste hombre y no me hiciste como este. No. Usted no se puede salir del baile. Lo que hagan estos sinvergüenza nos afecta a nosotros. Y mi única manera de afectar al sinvergüenza es orando. Mire, hermano, yo no sé si usted lo cree, pero la oración tiene poder. Pero tiene que ser una oración sincera. Y por eso es que esta parte de la oración es una oración de confesión. Entonces, miren, él comienza a decir: ni siquiera viví en Jerusalén, pero incluye todos los pecados del pueblo. Y a veces no reconocemos. Yo estoy leyendo esta parte de la oración y yo me doy cuenta que no reconocemos que por ser parte de un cuerpo, lo que haga cualquiera de esa parte de ese mismo cuerpo le va a afectar. El profeta Isaías, en Isaías 59, quiero leerlo para ustedes. Versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, esto es triste. La verdad que esto es triste. Que Dios no nos escuche por el pecado de otros. ¿Ven la seriedad de lo que pasa cuando no somos realmente patriotas? Cuando, todos, pastor, pero usted está sufriendo si todos roban. Y llegamos a normalizar el pecado. Nosotros no podemos normalizar conductas pecaminosas. Pecado sigue siendo pecado. Robar sigue siendo robar. Entonces, déjalo, total, ni me importa. No, sí te importa. Esto provocó la ira de Dios y provocó que Dios mismo castigara, utilizara a los pueblos paganos para castigar a su propio pueblo. Y la pagaron bonito, como dice uno por ahí. La pagaron fuerte, porque no aprendieron a honrar al Dios que los había escogido como nación santa, real sacerdocio. Ellos eran especial y siguen siendo especial, por cierto, porque Dios no retira su promesa. Los infieles somos nosotros, no Él. Y Él sigue tratando con su pueblo, pero nos muestra en esa relación también cómo debemos comportarnos nosotros en relación con Él y nuestro pueblo que Dios nos ha dado. Así que vimos que era una oración continua, era una oración de confesión, porque tú no puedes presentarte delante de Dios si primero no abres tu corazón. Y abrir tu corazón, eso es humillarte. La gente cree que humillarte es como que yo te denigre. No. Humillarte es esa condición donde tú no te reservas nada, abres tu corazón y permites que Dios vea lo que realmente hay allí. Que veas lo que realmente hay sin tapujos. Y mira, tú no puedes impresionar a Dios. Tú puedes orar bonito, puedes orar hermoso, pero si no es lo que hay en tu corazón, no lo vas a impresionar. Así que de nada te sirve, oh Padre Celestial, que las huestes celestiales. No, tú puedes orar como tú quieras. Pero si no estás orando con humildad, que significa veracidad, abriendo tu corazón, esa oración no pasa del techo. Ayer estaba con Yuri y le contaba a Yuri una anécdota de una pastora, que ella estaba pasando por un problema de una herencia. Y como cristiana espiritual, ella oraba, ¿no? Se puso a orar, ¿no? Señor, yo te dejo eso a ti. A mí no me importa esa herencia allá. La verdad que hagan lo que quieran. Y se quedó callada, dice: no, Señor, yo quiero mi plata.
Yo quiero mi plata. Eso es lo que de verdad había en su corazón. Haciendo ese papel de santurrona. No, Señor, yo quiero mi plata. Hame justicia. Esa sí es una oración que Dios escucha. Porque tú estás poniendo de verdad lo que hay en tu corazón. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. Y muchos políticos que dicen que están en tarimas recibiendo honras, no son dignos de estar en ese lugar. Porque están viviendo a costillas del pueblo. Pero el Señor nos dice que todo debajo del sol tiene su hora. Y en algún momento usted como cristiano no se desespere. Ay, pero ¿por qué a ellos los que roban le van bien? Mira, él era dirigente deportivo y ahora después diputado, ahora tiene yate. ¿De dónde un chorrillero sacó yate, hermano? Ese es cualquier chorrillero, por si acaso. O sea, ¿de dónde? Como que somos tontos. Como que la gente no ve. Como que la gente no sabe sumar y restar. Si yo sé cuánto puede ganar un diputado en 4 años. Nada más hay que sacar una calculadora y multiplicar. Y eso no te da millones de dólares. Pero no tienen temor de Dios. Pero después cuando ven las consecuencias de sus actos, cuando ven el exilio, cuando ven las situaciones que están pagando, dicen, ¿y por qué a mí? Pobrecito yo. ¿Qué pobrecito yo? Esa es la respuesta a tu iniquidad. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencia. Dios te perdona. Señor, perdóname. Sí, te perdono. Si no, pregúntenle a David. Señor, perdóname, yo te perdono. Pero el chiquillo se muere. El chiquillo se muere. Y no me hables más de ese asunto. Porque el pecado trae consecuencias y tenemos que afrontar. Y lo triste es que trae afectación para todos. Y esta es la parte preocupante, porque somos un solo pueblo. Por eso es que hoy digo, claro, obviamente la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios es profundamente importante y fundamental. Pero también somos un cuerpo. Y como les dije y se los repito, el pie no puede decir yo no fui el que robó la mano. Cuando algo pasa y cuando viene juicio a toda la nación. Y nosotros no queremos eso para Panamá. Nosotros queremos vivir quieta y sosegadamente. Así nos manda Dios. ¿Cuánto creen que es así? Y yo no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, pero yo quiero vivir bien. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero vivir conforme, si Cristo no ha venido, que yo pueda salir y llevar la palabra, hacer lo que nos corresponde. Mire qué tristes son esos países donde no pueden salir a predicar porque los matan. El predicador el viernes nos estaba hablando de países donde literalmente te están cortando la cabeza. A nadie de nosotros estamos siendo amenazados por eso. Pero no valoramos lo que tenemos. Y eso no es hacer patria. Era una oración continua, era una oración de confesión y era una oración que apelaba a las promesas de Dios. Nehemías no es tonto. Nehemías comenzó a orar. Primero, él sabe que tiene que desnudar su corazón. Señor, aquí estoy, perdona nuestro pecado, como hacemos nosotros. Porque hay un patrón que todos seguimos. No usamos las mismas palabras, pero ustedes saben lo que les estoy hablando. Es como el Padre Nuestro. Usted no repite el Padre Nuestro, pero utiliza el Padre Nuestro como un modelo de oración para presentarse delante de Dios. Bueno, Nehemías primero, ya le digo, él vino con su oración, hizo confesión. Las mujeres cuando oran en la madrugada yo las escucho así, que oración de confesión, yo casta, dale, no sé qué. Bueno, de eso se trata. Hay un momento de confesión, pero después tú, hábilmente, por decirlo así, tú le comienzas a acordar a Dios de su promesa. Señor, ¿tú te acuerdas lo que tú dijiste? Que nosotros no mendigaríamos, que a nosotros nos pedirían prestado y que nosotros no prestaríamos. Señor, que en mi casa no faltaría ni la harina ni el aceite. Tú comienzas a acordarle. Déjame leerlo. Versículo 8 y 9. Ustedes tienen a Nehemías capítulo 1 ahí abierto, ¿verdad? Vamos a leer el 8 y el 9. Es que la palabra es para degustarla. ¿Cuántos la están disfrutando? Nos la estamos comiendo esta oración. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, sigan leyendo conmigo, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Todo eso se cumplió. Porque sí, permitió el exilio babilónico, pero 70 años más tarde recogió a su pueblo y los trajo. Hey, es que el castigo no puede ser para siempre. O sea, hasta los presos de la joyita tienen una condena a 4 años, 5 años, 7 años. Y Dios sabía cuánto tiempo tenía que afrontar el pueblo como castigo por su iniquidad. Y los trajo, cumplió su promesa, los recogió. Esta oración de Nehemías apela a una promesa que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham. Pero ¿por qué Nehemías sabía que Dios le había prometido eso a Abraham? Porque leía la Biblia, eso. Era un hombre de la palabra. No importa dónde tú vivas. Si tú quieres conocer las promesas de Dios, tienes que conocerlas. Tú no puedes aferrarte a una promesa si no sabes que está ahí. Creo que este ejemplo lo he usado en otras ocasiones, pero vale. ¿Recuerdan la película de James Bond? Que hicieron muchas. James Bond, todas las películas tenían más o menos la misma trama. Él tenía una misión, iba a la oficina, salía Dr. Q. Dr. Q era el que le daba todo ese maletín lleno de cosas y le decía, aquí te entrego para que sobreviva. Pero él no revisaba, él se iba y cuando ya estaba en medio del peligro, se acordaba que el chicle que él tenía era una bomba y la ponía y ¡pum! Explotaba. O cuando él estaba encadenado, se acordaba que el bolígrafo que tenía era un rayo láser. O sea, él tenía herramientas para enfrentar el peligro, pero era tan descuidado que a veces ni sabía que la tenía. Y eso nos pasa a nosotros como creyentes. La palabra está llena de promesas para los hijos de Dios. Promesas de poder, promesas de capacidades, se llaman dones, capacidades sobrenaturales dadas por Dios para edificación de su iglesia. Yo no sabía, pastor, que yo puedo orar por los enfermos. Yo nada más pensaba que el pastor podía orar por los enfermos. No, tú puedes orar por los enfermos. Él no tiene favorito, tú puedes. Pero si tú descubres que lo puedes hacer. Porque si tú no eres una persona de oración y que estudia la palabra, se te va a reír Satanás en la cara. Te va a decir, a Pedro y a Pablo los conozco, a ti no te conozco. Así de sencillo. Entonces, si yo conozco la palabra, o sea, Nehemías sabía las cosas, Nehemías había leído la palabra, y acuérdate, Señor, lo que le prometiste a Abraham, a nuestro padre Abraham, y le dijiste que en ti serían benditas todas las naciones, y que tus hijos, hola, él estaba recordando las promesas que él sabía que estaban ahí. Mira, Pablo lo dice en Romanos, mira cómo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y es necesario terminar esa oración. ¿Saben por qué? Porque a todo el mundo le pasan cosas. Dice, no, pero es que a los que amamos a Dios todo resulta para bien. Espérate. Tú estás en la cárcel por ladrón. O sea, es que eso era para bien. No, espérate. Esto es la respuesta o el efecto de tu pecado. Así que no comiences a torcer la palabra para justificar lo que hiciste. Porque no es que Dios he escuchado que tiene varias voluntades. No, Dios tiene una voluntad y es buena, perfecta y agradable. Lo que pasa es que por habernos dado algo que se llama libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones, entonces Él dice, bueno, yo quiero que tú decidas lo bueno, pero si decides lo malo, ahí está el precio. Porque tú puedes elegir qué hacer, no puedes elegir la consecuencia de tu acto. Así que el pueblo eligió y el pueblo recibió. Y lo que Dios te está diciendo, yo tengo un plan para ti. Mis planes son de bien para ustedes. Son lo mejor. Pero hazme caso, papito. ¿Cuántas veces no le di el rejo a mi hijo? Tienes que estudiar, pero hay uno que no le gustaba mucho estudiar. Pero él piensa que yo no se lo decía para fastidiarlo. No, para su bien. Yo soy tu papá, le decía. Después de Dios, tu mamá y tu papá son los únicos que quieren lo mejor para ti. Hazme caso, chiquillo. Porque así es Dios con nosotros. Háganme caso. Les dejé un libro grandote con 66 libros para que les vaya bien. Para que sean buenos patriotas. O sea, esto es lo que Dios nos está diciendo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y comenzamos a leer su palabra, vemos todas las promesas que hay para los que aman a Dios. Y no importa, yo sigo leyendo esta oración y me doy cuenta que no importa cuán difícil parezca la situación que estemos pasando, no importa, sabemos que algo bueno va a salir de ella si estamos en la presencia de Dios, si estamos cumpliendo su palabra.
Se trata de cumplirla. Porque tú puedes estar en un problemón por desobediente. Pero si tú estás en problemas y tú te revisas, Señor, revísame, escudriñame. No, yo estoy bien. Entonces no es un castigo digamos, para corrección. Está Dios permitiendo eso en tu vida para exaltación. La palabra dice que después de la exaltación viene la humillación, pero el que se humilla delante de Dios será exaltado. ¿Cuántos quieren ser exaltados, hermano? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. A Él toda la gloria. No importa lo que estés pasando. Y esa es nuestra esperanza. Yo tengo esperanza, así como Nehemías tenía esperanza. Yo tengo esperanza en medio de cualquier situación. Y Dios no solo está a nuestro lado, Él llega y está ahí en los momentos difíciles que estemos pasando. No importa la dificultad que esté pasando en nuestro país, y no importa la dificultad que estemos pasando en nuestra familia, Él está allí con nosotros y quiere que no lo olvides. Por eso es que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero oír qué cosa? La palabra de Dios. Porque la fe la palabra te recuerda las promesas. Porque las promesas que le hizo a Abraham pueden ser aplicables a mi vida. Por eso él fue considerado el padre de la fe. Y yo me aferro a esa fe. Y al aferrarme a esa fe, yo me hago heredero de esas promesas también. Y es lo que Dios nos está diciendo. Y yo quiero que seamos buenos patriotas, que hagamos las cosas por nuestro país. En el libro de Números, capítulo 23, déjenme buscarlo, número 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no se hará, habló y no se ejecutará. Por eso les decían antes, Dios cumplió todo lo que prometió. El hombre es el que no cumple, pero Dios cumple. Dios cumple, hermano. Y qué bueno es saber, y se lo digo, dígale al lado, Dios sí cumple. Porque necesitamos escucharlo. Dios sí cumple. Porque si Dios no cumpliera, apaga y vámonos, hermano. Vámonos para la playa, vámonos, porque no hay esperanza. Pero hay esperanza para este país. Porque Dios prometió cosas a sus hijos. Y si nosotros realmente nos transformamos en influencia transformadora para este país, mejores días vendrán para Panamá. Dale un aplauso si tú lo crees. ¿Cómo era la oración? Primero que era continua. Era de confesión. ¿Qué más le dije? ¿Qué más le dije? A ver si se acuerdan. Que clamaba las promesas. Pero finalmente, y con esto concluyo, era una oración que pide éxito y gracia ante los hombres. Ya después que tú te pusiste de acuerdo con Dios, te confesaste, ya, o sea, el proceso, ¿no? El proceso. Ahora llegó la parte de: danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, eso es parte de la oración. A veces nos ponemos tan espiritual de que, bueno, yo voy a orar, pero no le voy a pedir nada a Dios. No, es parte de eso. Los padres saben que los hijos no van a pedir. Cuando mi hijo me venía caminando así, y yo decía, ya me va a pedir plata. Pero yo se la daba. Pero yo se la daba, o sea, al final. Porque yo sé que me está pidiendo para ir para la universidad, me estaba pidiendo plata para alguna cosa que era realmente importante. Inclusive, quiero salir con una chica, dame $20. Bueno, se le da pues para que se haga varoncito, vaya y pórtese bien, eso sí, respete a la hija ajena. Pero lo que quiero decirte es que hay una parte en nuestra oración que es la petición. Y en este momento, entonces, ahora Nehemías comienza a pedir. Mire lo que dice el versículo 11. ¿De qué capítulo de Nehemías? Del capítulo 1. Vamos a leer el 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Le dio gracia delante de quién? Del rey. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a poner en lugares donde vas a ser de influencia. Dios te va a colocar y va a poner gracia sobre ti para bendición de su nación, para bendición de su pueblo.
Y eso es lo que Nehemías llegó. Porque realmente, si se dan cuenta, no estaba pidiendo para él. Él estaba pidiendo: Señor, pon gracia en mí para que cuando yo le hable al rey, consiga. ¿Y qué consiguió? Consiguió plata, consiguió permiso, consiguió empleado, porque consiguió todo lo que necesitaba. Los materiales. Consiguió quien lo cargara de aquí hasta allá. Oye, hasta acarreo consiguió el hombre. Oye, no solamente te regalaron los materiales de construcción para tu casa, te dieron hasta el material para llevar de Cochés para hasta allá. Y estaba lejos. ¿Me hago entender? Cuando la gracia de Dios está sobre ti. Así que no comience usted a cuestionar de Dios. Yo no le voy a pedir eso porque eso es imposible. Pida lo imposible, porque tenemos un Dios de lo imposible. Él es dispuesto y quiere y puede hacerlo por nosotros. Y dado que durante esta restauración existieron muchas barreras que eran difíciles, pero Nehemías no se detuvo. Él pidió y obtuvo. Y así como Nehemías se quebrantó al ver la condición de su nación, él elevó esa oración ferviente por su pueblo. Nosotros también estamos llamados a clamar por nuestra patria. Mientras los adoradores se preparan, yo quiero decirles algo, hermano. Tenemos que ser buenos patriotas. Patriota no es solamente comer hojalda con tortilla. Patriota no es solamente salir el 3 de noviembre a ver los desfiles. Patriota es vivir una vida que honre a Dios y que Dios sea fiel, honrando y bendiciendo la tierra donde vivimos todos. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo de Dios vive en paz. Así que hoy Dios nos está llamando a ser verdaderos patriotas, hombres y mujeres de oración. Yo les pido que nunca se olvide de su patria, no se olvide de ella. Saque en medio de su oración un espacio para decir: Señor, te pido la paz para Panamá. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque estamos celebrando estas fiestas patrias, Señor. Y estoy seguro de que nuestro país se va a convertir en aquello para lo que fuimos llamados. Como dice nuestro escudo, pro mundi beneficio, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto bendiciones en esta tierra para bendecir a mucho pueblo, Señor. Dios, permíteme vivir conforme a tu palabra para ser de bendición para este país, Dios. Ayúdame a no dejar de orar para tu intervención divina en medio de nuestros asuntos. Dios, gracias por lo que estamos haciendo. Gracias por este terruño. Gracias por Panamá. Yo quisiera hacer un llamado especial. Los que se sienten agradecidos con Dios por este país, vamos a pasar adelante al altar y vamos a agradecer. Es una oración de acción de gracia. Venga acá y oremos juntos. Seamos ministrados por el Señor. Dígale en sus propias palabras o déjese guiar por mí. Venga acá y vamos a orar todos. Dígale: Señor, te pido la paz para nuestro país. Te pido que nos ayude. Te pido que tú te muevas, que tu mano se mueva a nuestro favor, Señor. Padre, gracias por Panamá, gracias por la gesta heroica del 3 de noviembre, del 4, por lo que celebramos el 10 de noviembre, que fue nuestra independencia de la madre patria. Señor, pero ahora en este año, en esta hora estamos aquí. Y yo quiero hacer mi parte en esta patria, Señor. Dios, posiblemente no he sido el mejor patriota, posiblemente no he sido el mejor hijo de esta casa, de esta patria, pero en este momento, Señor, reflexiono en tu palabra, reflexiono en la oración de Nehemías, Señor, y te pido la paz para mi país, te pido mejores días para Panamá, te pido que me capacites, que me ayudes a yo hacer por mi país y no esperar que mi país haga por mí. Yo tengo un deber. Yo soy un hijo tuyo. Yo quiero la paz para mi ciudad. Tú me has preparado, me has sacado de la ignorancia y ahora yo puedo ejercer influencia espiritual por este país. Y yo te pido por Panamá. Vamos a orar y vamos a alabar. Vamos a orar por Panamá. Vamos a orar por Panamá. A manera de oración como Nehemías. ¿Qué tal si se lo dice?
con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Haga de esta canción una oración. Quiero vivir más siendo insensible. Es una oración en nuestra boca, es una oración, hagámosla todos. Oh Jesucristo. A voz en cuello todos. Te pido la paz para Panamá, para Panamá. Te pido perdón por Panamá. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por Panamá. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Nehemías fue a ti, Señor. Nehemías fue a ti y nosotros venimos a ti, Señor. Pedimos por Panamá. Te pido por nuestras autoridades, Señor. Pon temor de ti en cada uno de ellos para que trabajen a favor de esta patria. Te pido, Señor, por cada uno de los que vivimos en esta tierra, para que podamos vivir haciendo lo correcto, para que podamos ser de influencia positiva. Te pido por cada cristiano de este país, para que brille, para que sea luz, para que la oscuridad y las tinieblas se disipen cuando llegue. Pídale perdón por Panamá. Haga como Nehemías. Hagamos como Nehemías, pidamos perdón por nuestro país. Nos humillamos como Nehemías, nos humillamos. No se canse, repítalo, repítalo. Nehemías lo repitió día y noche. Te pido perdón por Panamá. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Nehemías fue a ti, Señor. Nehemías fue a ti y nosotros vamos a ti. ¿A quién más iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú no eres mi última opción. Tú eres mi única opción, Señor. Eres el que tiene la solución para nuestro país. En tus manos están mejores días. Pero yo quiero hacer algo especial. Vamos a honrar nuestra patria orando por otros. Vamos a orar por las naciones que se encuentran en esta iglesia y que se encuentran en este país. Vamos a levantar un clamor por las naciones que tienen personas que han tenido que salir buscando mejores